Buenas tardes, yo les voy a hablar de circuitos equivalentes de los transformadores. El equipo lo conforma el equipo 4, Aldair Priego Torres, Carlos Adquiel Guzmán Jiménez y Diego Ortiz Villalba. Tenemos que los circuitos equivalentes por lo regular tuvieron su auge en 1970, ya que empezaron con el cálculo de las tensiones, las corrientes en los transformadores y se realizaban con complejos diagramas vectoriales. Esto fue para facilitar la labor y el cálculo de los transformadores involucrados, y se suele recurrir a su sustitución por un circuito equivalente que incorpore todos los fenómenos físicos que se producen en el transformador real. La gran ventaja del uso de circuitos equivalentes de las máquinas eléctricas reside en el poder aplicar toda la potencia del cálculo de teoría de circuitos, permitiendo conocer la respuesta de una máquina frente a determinadas condiciones de funcionamiento. En ingeniería eléctrica y ciencia, un circuito equivalente se refiere al circuito teórico que se conserva todas las características eléctricas de un circuito dado. A menudo se busca un circuito equivalente que simplifique el cálculo y, en términos más generales, que sea la forma más simple de un circuito para analizar un circuito complejo. En su forma más común, un circuito equivalente se compone de elementos lineales pasivos. Sin embargo, se utilizan circuitos que a menudo denominan macromodelos de un circuito original. El cálculo de los parámetros del circuito equivalente de un transformador en valores por unidad es muy simple cuando los valores base seleccionados y los valores nominales de un transformador coinciden. Sin embargo, existen varias razones por las que no es posible seleccionar valores iguales a los valores nominales. Los circuitos equivalentes en un transformador. A continuación vamos a mostrar un circuito equivalente. Aquí lo tenemos, dado que le denominan parámetros en el lado primario y parámetros en el lado secundario. Como pueden ver, aquí tenemos una resistencia, una bobina, y aquí tenemos las otras dos bobinas, y en las tenemos del lado contrario, en el circuito de parámetros lado secundario. Eso nos en esto son procesos transitorios de baja frecuencia y en determinados estudios en régimen permanente, aunque este último caso suele considerar que los parámetros tienen comportamiento lineal. Después de esto tenemos la simulación de nuestro transformador, y aquí lo podemos ver. Aquí está el transformador, y aquí tenemos más que nada nuestros multímetros para medir la corriente de este transformador y la corriente que sale totalmente. Aquí tenemos nuestra gráfica, podemos ver que cómo va la corriente alterna. Y nuestra conclusión dice: un transformador es una máquina eléctrica que permite aumentar o disminuir el voltaje o tensión en un circuito eléctrico de AC, manteniendo la frecuencia. La potencia que ingresa al equipo es, en el caso de un transformador ideal, o sea, sin pérdidas, es igual a la que tiene a la salida.